Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les vamos a pedir por favor que tengamos nuestros micrófonos apagados para dar inicio a esta actividad. Les comentaba que el Departamento de Innovación y Desarrollo GES de la Universidad Galileo está muy comprometido en brindar a los docentes recursos, capacitación e información que le permita innovar su práctica docente. En esta situación que vivimos hoy en día, estamos reforzando esa labor y ahora la estamos enfocando cada vez más en la educación digital. Durante este tiempo hemos estado apoyando, impartiendo talleres en línea, webinars para nuestros docentes. Pero hoy, a partir de este webinar, vamos a realizar una serie de presentaciones en línea dirigidas no solamente a nuestros docentes, sino al público en general, como un aporte educativo y de formación de nuestra Universidad Galileo, para la cual contamos con el apoyo del proyecto Prof 21, que busca el desarrollo de centros de aprendizaje para docentes en Latinoamérica. En la diapositiva pueden ver la página, la cual les invito a visitar más adelante, donde también van a poder encontrar otra serie de webinars que se van a estar impartiendo. Antes de iniciar con el webinar de hoy, quiero compartirles que podrán participar con sus preguntas a través del chat. Quiero agradecerles que escriban su nombre, la institución en la que laboran o que representan y luego su pregunta. Estas van a estar siendo respondidas al final de la presentación. Nuevamente les agradecemos y les pedimos a todos mantener sus micrófonos apagados. Este webinar estará siendo grabado y la grabación se va a compartir junto con la presentación en nuestra página que tenemos de continuidad académica, la cual ya les hemos estado compartiendo y seguiremos haciéndolo. Sin más, vamos a iniciar entonces con el webinar Transformación de la práctica docente hacia un modelo de educación digital, impartido por el doctor Miguel Morales Chang, director del área de e-learning de Universidad Galileo, quien tiene una amplia experiencia en el desarrollo y dirección de proyectos y programas de educación virtual, tanto a nivel nacional como internacional. Miguel, adelante. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder compartir el día de hoy un tema bastante interesante como la transformación de la práctica docente hacia el modelo de educación digital. Como mencionaba Carla, hemos estado desde hace muchos años trabajando el tema de educación virtual por medio de conferencias, congresos. Recientemente, el año pasado, tuvimos un congreso con más de 500 personas participando en el tema de educación digital. Hemos estado trabajando fuertemente con la capacitación de nuestros docentes en la Universidad Galileo, que es algo que nos distingue el tema de tecnología, el tema de implementación de educación virtual. Y durante el mes de mayo tenemos una jornada de talleres donde vamos a invitar no solamente mi persona ni solamente personal del equipo del GES, sino que también a docentes. Mañana tenemos un evento muy interesante, por si no han podido ver. Mañana tenemos un taller donde van a compartir experiencias, buenas prácticas y herramientas desde una perspectiva de docentes, profesores de la Universidad Galileo, pero también invitaremos a docentes de otras universidades de diferentes países que tenemos varios convenios de colaboración y nos dará mucho gusto compartir diferentes perspectivas en el ámbito académico. Entonces vamos a dar inicio con la conferencia del día de hoy, que la titulé Transformación de la práctica docente hacia un modelo de educación digital. Vamos a ver qué vamos a platicar el día de hoy. Básicamente son dos temas que quiero que podamos abordar. Uno es cómo podemos pasar de un modelo educativo tradicional a uno digital. Llamémosle, entre comillas, cómo poder trasladar la parte educativa tradicional a uno digital. Yo le voy a dar algunas ideas, algunos conceptos que tengo en cuanto al tema de la transformación digital en este tipo de escenarios. También les voy a compartir cuáles son los principales factores a considerar para adecuar el diseño en sus cursos digitales, específicamente qué es lo que deberían de tomar en cuenta al momento de empezar a diseñar los cursos virtuales. Hoy por hoy, el tema de diseño se hace fundamental, importante y relevante, sobre todo por la época y el tema que estamos viviendo en esta temporada, ¿no? Quisiera iniciar el webinar
conociendo cuál es el público objetivo que tenemos conectado. Tenemos alrededor de 251 personas conectadas al webinar, gente del interior del país, y me gustaría conocer en qué áreas se desempeñan. Entonces, vamos a habilitarle una opción de encuesta que tiene la herramienta Zoom, y me gustaría conocer cuál es el perfil profesional. Entonces, les va a aparecer en su pantalla. Por favor, deben de seleccionar si son catedráticos universitarios, si son directores, personal docente de colegio, si son profesionales del área de tecnología educativa o cualquier otra área que se puedan desempeñar. Entonces, vamos a esperar un minuto para que ustedes puedan hacer su votación, que puedan seleccionar cuál es la categoría que los puede clasificar de una mejor manera. Puede ser que ustedes sean profesores universitarios y profesores también de colegios, pero seleccionen una que me pueda dar una idea de cómo poder orientar mejor mis ejemplos y que sean de esa forma más pertinentes a su entorno y a su contexto. Vamos a esperar que todos puedan hacer la votación. Vamos a ver si tienen algún tipo de inconveniente. Ok, en principio creo que vamos bien. Si tuviera algún inconveniente, pues me lo hacen saber. El día de hoy me acompaña Carla Sandoval, que es parte de mi equipo del área de educación digital, y Flor Sagastume. Flor Sagastume va a estar apoyando para que puedan ingresar todas las personas al webinar, y Carla me está ayudando con el tema de las preguntas y el tema de las votaciones. Entonces, vamos a ver si ya tenemos la votación. Tenemos que el 53% de los participantes son catedráticos universitarios. Muy bien, eso me da una idea muy clara de quiénes están participando. También tenemos un 29% de directores o personal docente de colegios, un 8% de profesionales en el área tecnológica educativa y un 11% que se pues elaboran en otra área que puede estar relacionada al tema. Entonces, eso me da una idea muy general de quién es mi público objetivo y cómo poder orientar mis ejemplos y los casos que les voy a comentar. Bueno, vamos a continuar entonces con la agenda. La agenda del día de hoy es básicamente dividir la charla en 4 secciones. La primera de ellas, voy a hacer una pequeña introducción de cómo es la educación superior en tiempos de COVID, en esta pandemia que nos vino a afectar de diferentes maneras en nuestro entorno educativo, las etapas de transformación, entre comillas, porque lo que les voy a compartir es un modelo o son 4 etapas que pude identificar que todos los colegios y universidades están pasando o van a pasar, y es lo que les quiero compartir. ¿Cómo o cuál es la importancia del diseño institucional? Como les digo, hoy por hoy, más que nunca, es importante tener en cuenta el diseño institucional al momento de trabajar la educación virtual y algunas buenas prácticas, recomendaciones y herramientas que les pueden ser de mucha utilidad. Vamos a iniciar entonces poniéndonos en contexto. El contexto, perdón. Aquí tengo una frase que siempre me gusta mucho compartir porque es algo que es una realidad. Cuando creíamos que todos teníamos las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Cuando todos pensábamos que el tema de educación virtual era algo que estaba evolucionando, o cuando estábamos definiendo que la educación superior estaba bajo unos parámetros, que ante este cambio que tuvimos cultural y digitalmente por la pandemia del COVID, pues todo eso que teníamos pensado que funcionaba, realmente nos tenemos que plantear o replantear cómo poder hacerlo mejor actualmente. Les voy a compartir un pequeño video que dura más o menos 2 minutos, y lo que quisiera es entrar en contexto para calentar un poquito los motores y compartir en este video, que lo he utilizado mucho en otras presentaciones, y el video presenta cómo la tecnología ha afectado a diferentes industrias o diferentes escenarios que hoy por hoy obviamente es totalmente diferente, pero les voy a mostrar este video, por favor. Quiero que lo puedan visualizar. Dura más o menos 2 minutos y luego lo vamos a comentar, por favor. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden emitir nubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular.
las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes seriamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan, amigos? Es una pregunta bastante interesante que dejan al final del video de cómo la tecnología ha cambiado diferentes industrias, las ha modificado, las ha transformado. Y hoy por hoy nos damos cuenta que de un día para otro nos afectó nuestro entorno laboral y que ya no podemos seguir siendo los mismos docentes que éramos anteriormente a esta pandemia. Este video lo comunicaba, lo compartía en las diferentes charlas y conferencias que daba y hacía énfasis de cómo la tecnología estaba cambiando radicalmente nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de interactuar con las personas. Pero hoy por hoy es más evidente cómo la tecnología ha cambiado nuestro entorno, no solamente laboral, sino que profesional. Lo vamos a ver más adelante y voy a entrar en profundidad con varios ejemplos relacionados a este cambio o transformación que está suscitando. Ahora bien, con el tema de la educación. Aquí les comparto otras imágenes de la educación superior antes del coronavirus. Estoy representando en 3 imágenes 60 años de historia de la educación en salones de la era industrial, como fue concebida la educación, donde teníamos al profesor dueño del conocimiento, que compartía el conocimiento e información, y los estudiantes receptores de esa información. ¿Cómo se enseñaba en el aula? Antes de la pandemia o en el tema de educación normal, tradicional, se enseñaba por personas agrupadas por edades, todos aprendiendo al mismo ritmo, el aprendizaje giraba alrededor del profesor, los deberes e investigaciones en casa y todos los planes de estudio eran iguales. Obviamente, ante este tipo de fenómeno mundial que está suscitando, pues ha cambiado radicalmente la forma en que estábamos acostumbrados a dar clases. Regularmente el docente enseña como fue o como aprendió de sus profesores. Y si yo he enseñado por 10, 15, 20, 25 años de la misma forma, ¿por qué tengo que cambiar mi forma de enseñar si me ha funcionado? Uno de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta es que hoy en día las personas que están entrando en nuestras universidades, colegios, tienen características diferentes, necesidades de formación diferentes y tienen otro entorno o características especiales que debemos de tomar en cuenta. Y es parte de la evolución que tenemos que tener en el tema educativo. La educación en línea antes del coronavirus, aquí tengo algunos datos estadísticos de algunos estudios de 2018-2019, pero como para ponerlo en contexto, antes del coronavirus, Estados Unidos tenía un 32% de estudiantes en línea a nivel de Estados Unidos, más o menos el 15% de programas académicos eran totalmente en línea y unos blended learning más o menos un 16.7%. De 2012 a 2016 hubo un crecimiento del 17.2% en programas virtuales. Si vemos el escenario de Canadá, Canadá pues creció un 17%, perdón, tenía un 17% de estudiantes en línea antes de esta pandemia. Australia ya tenía un 20% de estudiantes en línea y un 45% de sus programas presenciales tenían materiales virtuales. Quiere decir que manejaban un modelo blended learning, un modelo mixto en contenido presencial y contenido virtual. España tenía un 16% de estudiantes en línea de todas las universidades de educación superior y hoy por hoy tiene 6 universidades totalmente virtuales.
Estos datos o estos porcentajes pueden ser relativamente muy pequeños si lo vemos en función de la cantidad de programas académicos que hay a nivel nacional o a nivel mundial. Sin embargo, no son nada malos en cuanto a los porcentajes. El tema de educación virtual es algo bien importante porque yo puedo resumir que en los últimos 10 años ha tenido dos elementos parteaguas o muy diferenciadores. En el año 2012 con el tema de los MOOCs que vinieron a revolucionar el tema de la educación virtual, y después de esta pandemia, obviamente, ya es de un día para otro, pasamos de un modelo tradicional a un modelo virtual. Hay dos acontecimientos muy importantes en los últimos 10 años que ha dado un boom al tema de educación digital y ha forzado de alguna manera a cambiar la forma en que estamos haciendo educación. Acá les comparto el seguimiento mundial de las escuelas a nivel mundial, para la redundancia, del 17 de febrero que empezó la pandemia, o pues oficialmente en China, empezaban a cerrar parcialmente las escuelas. Yo les voy a mostrar aquí cómo se comporta en vivo. Si ustedes van viendo el crecimiento desde la fecha del 2 de febrero del 2020, cómo empezaron a surgir el cierre de las escuelas a nivel de países, el cierre de algunas regiones de los países, y cómo ese comportamiento, si ustedes se van dando cuenta, más o menos en el 15 de marzo ya apareció Guatemala, específicamente con la política de que se cerró las escuelas, colegios, universidades, y todos los estudiantes a sus casas y todos los profesores a sus casas, y encontrar una forma de poder llevar a cabo la educación. Fue más o menos en el 5 de abril que alcanzamos el punto más alto, un 91.4% de todos los alumnos matriculados, que es decir, que ya estaban inscritos en colegios, escuelas, institutos o universidades, regresaron a sus casas. Y nos damos cuenta que hoy por hoy, al 5 de mayo, son datos específicos. Ustedes pueden ver aquí en este link, ustedes pueden ver mañana cómo va aumentando o decreciendo. Ya hoy por hoy tenemos más o menos 1.268 millones de estudiantes afectados. Estamos más o menos un 72.4% de total de alumnos que están en sus casas recibiendo clases. Y poco a poco, en diferentes etapas, nos damos cuenta que ya hay algunos países que están regresando a la apertura de sus escuelas, colegios y universidades. Y en los próximos 2, 3, 4 meses eso va a seguir sucediendo y nos vamos a dar cuenta que no podemos regresar a la universidad después de estos 2 meses, 3 meses o 3 meses y medio que dure este episodio, de la misma forma como estábamos haciendo la educación. Y es parte de lo que les quiero compartir el día de hoy en esta conferencia. ¿Alguien está anotando acá? No sé, vamos a ver si lo puedo eliminar para que me quede limpia la presentación. Ahí está. Entonces, por favor, para anotarlo después. Como les decía, la universidad o la educación en tiempo del coronavirus, me recuerdo exactamente que fue el 13 de marzo, fue un viernes, cuando ya empezó el primer caso de Guatemala y nos dijeron a todos en la universidad, bueno, el lunes nos vamos todo virtual, empecemos a trabajar la plataforma, empecemos a generar la capacitación. Estuvimos 2 días presenciales dando capacitación, ya teníamos 6, 7 años de acá talleres de formación y capacitación en la plataforma y en temas de tecnología. Sin embargo, estoy consciente que ninguna de las instituciones a nivel mundial estábamos preparados para este tema. El día viernes 13 surgió el tema de cierre de universidades y todo el tema educativo, y el día lunes, martes teníamos que reiniciar las clases. La mejor forma en ese momento fue a través de herramientas como Zoom o como Google Meet, o herramientas que le permitía a uno hacer videoconferencias. Sin embargo, después de 1 mes y medio les puedo decir que este es un plan de contingencia, un plan de emergencia, pero no visualizo a las universidades como una Zoom University, una visualización de que todos los estudiantes ahora en adelante van a ser virtuales y se van a conectar a clases a través de una plataforma de videoconferencias. Desde mi perspectiva, yo considero que eso no puede suceder, que yo tengo más o menos 16, 17 años de trabajar en tema de educación virtual y no puedo pensar que después de 17 años la conclusión final es que la educación virtual tiene que ser a través de videoconferencias. Considero que la educación virtual es más que eso, ¿no? El tema de la enseñanza, yo le llamo enseñanza remota de emergencia. Ante la situación de emergencia que vivíamos a nivel mundial, fue una forma muy buena en su momento de adaptar el tema de continuidad académica de las universidades o colegios en el tema
de educación. Sin embargo, es importante reconocer que eso no es educación virtual. Yo les voy a mostrar más adelante cómo conceptualizamos la educación virtual y cuáles son los aspectos importantes que ustedes deberían de considerar al momento de implementar acciones de formación virtual. Tenemos que tener claro que la educación en línea que estamos viviendo hoy en día no consiste únicamente en un repositorio de clases en vivo y un listado de tareas. Nos damos cuenta que cada vez más los papás ya están llevando cartas a los colegios reclamando de por qué ellos tienen que ahora dar las clases a sus hijos, que por qué ellos tienen que estar pagando internet porque no tenían internet para poder acceder a sus clases, que por qué ahora están dejando un sinfín o un sinnúmero de tareas, ¿no? Cada vez nos damos cuenta que el modelo se tiene que ajustar, que fue una muy buena alternativa en su momento para poder tener continuidad al tema de clases, pero hay elementos importantes que se deben de considerar. No podemos pretender que las clases de ahora en adelante van a ser de 2 horas y que toda la clase va a ser a través de una videoconferencia donde el profesor utilice únicamente como recurso de apoyo un PowerPoint. Eso no lo podemos concebir como una educación virtual. No podemos regresar al modelo del pasado donde el estudiante era un actor pasivo, donde el profesor era el dueño del conocimiento, era el emisor de la información y el estudiante era algo receptivo solamente de recibir información. Más adelante les voy a mostrar cuáles son las ideas que tengo relacionadas al tema de educación virtual. Esto solamente es para poner un toquecito de interacción, de información, de ponernos en contexto de dónde nos ubicamos hoy por hoy con el tema de educación superior, en el tema educación virtual. Ahora bien, la semana pasada estuvo Anand, que es el CEO de edX, compartiendo información relevante de cómo estos cambios de la pandemia han afectado, impactado el tema de la educación virtual en el campo de los MOOC. Y me gustó esta gráfica que me compartieron, Rocael, el tema de cómo hoy por hoy, en estos 15 o más días, del 7 de marzo al 11 de abril, se disparó 15 veces más el número de inscritos en los cursos masivos en línea, como plataformas en edX, como Coursera también, y se tuvo más de 4.5% más de compras de certificados. Eso es algo interesante que me da un indicio de cómo la educación virtual, a pesar del contexto donde nos encontrábamos, que era todos a sus casas, todos guardaditos, siempre hubo el deseo de seguir aprendiendo y buscar en este tipo de plataformas cursos que le permitieran a uno seguir capacitándose en cualquiera de las temáticas, ¿no? Esto es un termómetro bien interesante de cómo se dilumbra en un corto y mediano plazo el futuro de la educación digital, el futuro de las universidades, cómo se van a poder o cómo se van a tener que acoplar a un nuevo entorno, a un nuevo escenario, algo que cambió totalmente después de esta pandemia a nivel mundial. Y seguramente los que estamos en el tema de esta transformación, los que empezamos a generar opciones alternativas de cómo poder continuar la educación en una modalidad virtual, nos hacemos una serie de preguntas. Seguramente ustedes se han preguntado cuál es el modelo educativo más adecuado para su colegio, para su universidad, para su clase. Estamos de acuerdo que la educación en línea tiene diferentes formatos, diferentes tipos de educación virtual y se debe concebir que no hay una receta única para poder decir, ok, este es el modelo educativo que le puede servir a tu institución, puede ser una mezcla o puede ser algo que le funcionó a Galileo, no le funciona a otra universidad por el entorno, el contexto y otros elementos importantes. También se hace la pregunta de qué tecnologías y herramientas son las que debería yo estar utilizando en mi institución en estos momentos. Se habla de Zoom, después hubo que Zoom tenía problemas de privacidad, después teníamos con Google Meet y después se amplió con otro tipo de herramientas. Entonces es importante evaluar qué herramientas yo puedo utilizar en este tipo de situaciones de emergencia. Algo importante que tenemos que reflexionar, cuáles son las competencias digitales que yo debo tener como docente ante este tipo de escenarios para poder yo llevar a cabo el desarrollo de una educación digital efectiva. Seguramente antes de este acontecimiento no nos preguntamos cuáles son las habilidades digitales que yo necesito como docente tener para poder involucrar la tecnología en mi salón de clase. Y es algo importante que hoy en día lo están viendo ante la necesidad. También una pregunta que dependiendo en qué estadio o etapa se encuentra su institución, se hará la pregunta, ¿cómo evaluar a los estudiantes en sus casas? Nosotros en Galileo teníamos un sistema, o tenemos un sistema, mejor dicho, y en algunos programas académicos virtuales, que permite la validación y saber
si es la persona que dice ser la que se está evaluando. Es una evaluación supervisada. La tecnología hoy en día permite que antes de un examen, el estudiante se tome una fotografía, el sistema esté grabando el entorno de su ambiente, grabando su escritorio, y que de esa forma pueda garantizar la ética y la viabilidad de que la persona que se está examinando sea la persona adecuada. Hoy en día la tecnología lo permite. Sin embargo, hay preguntas en el aire como cuál es la mejor forma de evaluar hoy en día ante este tipo de situación y contexto. También es importante reconocer qué tan efectivo hemos sido en nuestras estrategias o acciones digitales que hemos llevado actualmente. Si ya llevamos 4 semanas o 3 semanas en línea, si empezamos nuestro trimestre, llevamos 3 semanas, es importante que ustedes elaboren encuestas y le pregunten a sus estudiantes cómo se sienten, qué les ha parecido la forma en que están entregando ustedes la información, los contenidos, la metodología, las herramientas, y que puedan obtener ese feedback, elementos de valor, y que puedan ajustar sus estrategias y que puedan ajustar sus acciones digitales. Es importante medir qué tan efectivos estamos haciendo nuestra formación o nuestra transición. Y por último, también cómo mejorar la experiencia de aprendizaje. Hoy por hoy podemos encontrar diferentes escenarios que nos permitan identificar áreas de oportunidad y entender cómo poder mejorar ese tipo de escenarios. Ahora bien, voy a pasar a la segunda parte de la presentación, que le he titulado Etapa de Transformación. Einstein habla que en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y estoy 100% de acuerdo, porque aunque no tuviéramos conocimiento total de la educación digital o la tecnología como tal, he visto muchos profesores que están buscando diferentes ideas de cómo poder transmitir de una forma correcta su clase. He visto a profesores con tablas digitales, con pizarrones, con marcadores. He visto a profesores escribiendo en papel, tomando fotografía y enviando a los estudiantes. He visto cómo graban videos. Cada vez más me sorprende cómo los profesores, ante esta situación, están buscando formas innovadoras de transmitir su conocimiento. Algo que me da mucho gusto, obviamente, desde la perspectiva profesional a lo cual yo me dedico, es que la pandemia vino a cambiar todo el escenario de educación digital. Si en los últimos 5 años yo me he dedicado a hablarle a los profesores para que introduzcan tecnología en sus clases, o de que introduzcan estrategias innovadoras para que el estudiante haga match y engagement con sus clases, hoy por hoy ya no tengo que estar diciéndole nada a nadie. Ya todos están con una mente más abierta, buscando alternativas, herramientas. De hecho, he recibido mails de profesores que me dan ideas, sugerencias de herramientas, y eso a nivel profesional, obviamente me encanta. Si estoy apasionado con el tema de educación y tecnología, este escenario es un escenario ideal de oportunidades. Ante cualquier crisis siempre es importante ver el área de oportunidad. El tema de transformación digital, como les menciono en esta pregunta, no hay una receta única o una receta mágica para que yo les diga apliquen esto y van a poder hacer la transformación de su modelo tradicional a uno digital. Pero identifiqué a lo largo de mi experiencia y a lo largo de las interacciones que he tenido con mucha gente que está dedicada en este tema, cuáles son las diferentes etapas que están pasando las instituciones o los mismos profesores y cómo las están sobrellevando, ¿no? La etapa número 1, obviamente cuando dijeron, bueno, se decían las universidades, todos nos pasamos al tema digital, al tema virtual, todos nos vamos a través de una plataforma, empezó con el tema de, bueno, empecemos a capacitar a los docentes. Si yo no estoy capacitado, necesito capacitarme, necesito conocer la plataforma, las herramientas, y empecé a descubrir ventajas, ¿no? Esa es la etapa número 1. Cuando nos dijeron, profesores, todo al virtual, lo primero que dije, bueno, tengo que aprender la plataforma, y cuando empezó a aprender la plataforma empezaron a ver todas las ventajas que tenía estas herramientas y la modalidad. La segunda etapa la identifiqué como el tema de que cuando, bueno, nos dijeron, ahora damos clases en línea a través de videoconferencias, y empezábamos todos a usar Zoom, todos a usar Google Classroom, a usar Teams, por ejemplo. Hay un sinfín de herramientas, y empezamos a diseñar o a planificar sesiones presenciales sincrónicas, que es decir, que en tiempo real, algunos decanos, directores dijeron, bueno, todas las clases en sus mismos horarios, pero ahora es videoconferencia. Algunos decanos decidieron, ok, hagamos eso, pero también tengamos materiales asincrónicos, videos, contenido que el profesor puede desarrollar, o puede hacer una curación de contenido que hay en la web,
buscar algo de valor y poderlo compartir a los estudiantes. Yo lo resumo como organización y planificación del curso. La tercera etapa la definí como un rediseño de la estrategia. No sé si todos ya van por esta etapa, pero se van a dar cuenta que si siguen dando sus clases virtuales pensando en la forma presencial, se van a dar cuenta que necesitan rediseñar la estrategia didáctica de su formato digital. Necesito yo, como profesor, dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y darme cuenta que solamente exponer 2 horas de clase a través de un PowerPoint no va a funcionar. Por eso le llamé enseñanza remota de emergencia, porque yo estoy pensando más en cómo enseñar, pero no estoy midiendo realmente si el estudiante está aprendiendo. Por lo tanto, para mí es algo de una vía por el momento si ustedes no llegan a la cuarta etapa. La etapa final de este modelo de transformación es cuando ustedes se dan cuenta que dar clases en línea a través de videoconferencias, de la misma forma que su clase presencial no funciona, que tienen que hacer alguna adaptación de su diseño y luego planificar ya en función de un formato, una estrategia digital. Y eso les va a conllevar a pensar cómo evaluar en este tipo de nuevos entornos en línea, ¿no? Es algo bien importante que ustedes deben de tener en cuenta. Voy a lanzarles una nueva pregunta y voy a pedirle apoyo a Carla, pero me gustaría conocer de estas 298 personas que están conectadas al webinar de hoy, ¿en qué etapa de la transformación ustedes se ubicarían? ¿Se ubican en la etapa número 1? ¿Están aprendiendo a utilizar la plataforma? ¿Se ubican en la etapa número 2? ¿Están haciendo clases en vivo a través de videoconferencias y están buscando formas de adaptar la metodología? Si se encuentran en la tercera etapa, ya están rediseñando su estrategia didáctica y pensando más en su modalidad digital, o si bien ya han superado esas etapas y hoy por hoy se encuentran diseñando métodos de evaluación. Voy a lanzar la pregunta. Tienen 4 opciones, 1 minuto para que ustedes puedan responder, por favor, y luego vamos a darle espacio para ver las respuestas. Ok, vamos a ver si van respondiendo. Yo voy a responder una. La Universidad de Galileo tiene diferentes escenarios. Hay más o menos 35 maestrías virtuales. Para ellos, la educación virtual o el tema de pandemia no les significó nada. Obviamente, algunos pequeños ajustes. Había una serie de programas académicos que ya tenían contenidos de apoyo virtuales. También tuvieron que ajustar ciertas cosas. Pero hay una cierta parte de la universidad que se encuentra en la etapa número 4, diseñando métodos de evaluación. La semana pasada impartió Flor y impartió Carla también algunos webinars de cómo hacer exámenes en línea. Y también la próxima semana vamos a seguir reforzando el tema porque nos encontramos casi cerca a la semana 5, que son los exámenes parciales. Entonces es importante encontrar esa dinámica. Vamos a ver cuál ha sido la opinión de las personas que votaron. Ok, el 42% de las personas que están en el webinar se identifican que se encuentran en la tercera etapa. Eso me da mucho gusto porque quiere decir que se dieron cuenta que dar la clase en conferencia, haciéndolo de la misma forma presencial, no va a funcionar. Entonces, me imagino que están buscando la forma de cómo rediseñar sus estrategias y metodologías para poder tener una experiencia de aprendizaje diferente, ¿no? También me da mucho gusto que un 16% ya se encuentra en la etapa número 4 y eso es un buen indicio de cómo vamos evolucionando el tema de la transformación. Como les digo, aunque nos trasladamos de las clases presenciales a un modelo de Zoom o de videoconferencias de 24 a 48 horas hubo ese cambio, no quiere decir que eso significa que haya una transformación. La transformación está sucediendo ahorita, después de 6, 7 semanas de clases en línea, donde ustedes se van dando cuenta que hay que ir ajustando ciertos elementos, ¿no? Y vamos a caer a lo que me gusta, que es el punto principal de la educación virtual. La educación virtual, como les dije al inicio, es más que a dar clases en línea a través de videoconferencias. Vamos a ver acá una idea de un modelo que hemos estado implementando en los últimos años en la Universidad de Galileo, que lo estuvimos
trabajando con Mónica La Roca, que también es parte de mi equipo. Este modelo tiene 3 anillos. El primer anillo es el momento de que yo hago el curso. Para yo hacer el curso, yo tomo un modelo de diseño instruccional que me da una estructura y me facilita la organización de contenidos. El modelo más común que utilizamos en los espacios digitales, no quiere decir que sea el único, pero es el que más se adapta o se adapta de una forma muy buena, es el modelo ADI. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Si hacemos estas 5 etapas, garantizamos el éxito de un curso virtual o de una enseñanza virtual, porque estamos concibiendo desde el principio quién es nuestro público objetivo, estamos viendo cuáles son las características de diseño que debemos de contemplar, también estamos viendo el tema de poder utilizar el desarrollo de los contenidos, la implementación y la evaluación. Luego tenemos el segundo anillo. El segundo anillo es el que está formado por esta parte de acá, que es el ciclo de aprendizaje CORP, le llamo yo, que es un ciclo de aprendizaje básicamente permite, voy a borrar esto, permite garantizar que todas las personas puedan pasar de información, por ejemplo, tenemos información, tenemos acá, y luego de información tenemos actividades, aprendizaje colaborativo, la reflexión del aprendizaje y la aplicación de lo aprendido. Después de que diseñamos el curso virtual, tenemos que poner mucha atención en la forma que lo vamos a implementar. Los contenidos pueden ser a través de videos, de PowerPoint, puede ser de PDF, de multimedia, puede ser de cualquier cosa que sea un recurso digital que le permita leer offline y online. Eso es algo bien importante porque no siempre tenemos conectividad, entonces tenemos que dar este tipo de diversificación de contenidos. También tenemos que tomar en cuenta que después de que entregamos la información, tenemos que crear espacios que permitan a los participantes generar actividades a través de herramientas. Luego generar actividades de aprendizaje colaborativo, la aplicación de escenarios como aprendizaje basado en casos, aprendizaje en función de resultados, creación de portafolios digitales. Todo ese tipo de estrategias nos permiten garantizar que la persona pueda aprender. Y por último, el tercer nivel es un modelo de Kirkpatrick. El tercer nivel está evaluando primero la satisfacción. Hacemos una encuesta de qué tan bueno le ha parecido el curso al estudiante. Luego medimos el conocimiento adquirido y aplicado a través de un examen. Y por último, evaluamos el impacto que ha tenido nuestro diseño o instrucción de los cursos. Esto daría para un webinar solamente de diseño institucional. No voy a ampliar mucho en este tema, pero sí les quisiera compartir 2 elementos importantes. Cuando hablamos de educación virtual, una forma de garantizar la calidad es el diseño. Tenemos que diseñar nuestra acción digital. Y luego, el segundo aspecto importante es que tenemos que garantizar que la implementación tenga información, práctica, aplicación y reflexión. Son elementos importantes que se debe de lograr en el tema de educación digital. Les voy a compartir otro elemento clave al momento de la educación virtual que estoy casi 100% seguro que no está sucediendo actualmente, que es la tutorización. En el modelo de educación virtual, el 90% de éxito de una acción digital recae en un rol que se llama tutorización. El tutor virtual es la persona que acompaña el proceso de aprendizaje y que está haciendo coaching durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso virtual. Este es un modelo que es un modelo del autor Gilly Salmon, que tiene 5 etapas, es un modelo constructivista que va desde el acceso y motivación. Por ejemplo, si los estudiantes pasaron del día viernes al lunes a un modelo virtual, necesitan mucha guía, mucho tutorial, mucho material para que puedan tener certeza de cómo acceder a la plataforma. Debe tener mucha motivación por parte del docente para que puedan ingresar y conocer su nuevo entorno. Deben de socializar y luego de tener estas etapas ya se puede compartir información y generar conocimiento. Este modelo es un modelo que nos permite garantizar que al momento de implementar una formación digital, una acción formativa digital, tenga éxito y que tenga un buen impacto al momento de realizarla. Voy a ir adelantando para ir buscando las preguntas de parte de ustedes, que eso es lo que a mí me interesa apoyar. Pero voy a pasar a la tercera etapa. Ya vimos el contexto antes y después del COVID, cómo se manejaba la educación. Ya vimos del modelo de transformación digital, que son 4 etapas, donde ustedes identificaron más o menos en qué etapas se encuentran. No hay una receta mágica de poder transformar
el modelo tradicional a digital de una semana a otra semana, sino que es un proceso, y les voy a compartir a continuación algunos elementos importantes del diseño instruccional de los cursos o materiales digitales. Es muy común que en estas semanas anteriores o siguientes al COVID le van a pedir a ustedes que hagan cursos virtuales. Y los cursos virtuales es como se ve en la imagen, es únicamente la punta del iceberg. La gente quiere cursos virtuales, pero para hacer cursos virtuales hay un sinfín de elementos importantes que se deben de considerar. Por ejemplo, debemos de considerar a qué público va dirigido, cómo van a ser evaluados, qué tipo de recursos yo puedo compartir, cuántas horas de dedicación semanal espero que empleen mis estudiantes, medir la carga de horario o la carga de trabajo que conlleva mis acciones digitales a los estudiantes es algo muy importante. A mí me ha pasado, yo ahorita con mi hijo está en segundo primaria y mi esposa ahora es la profesora y sigo pagando la colegiatura del colegio y me envían diario más o menos 8 actividades y mi hijo está todo el día actividades y actividades y actividades y creo que es importante que el profesor cuando diseñe también cuantifique cuánto tiempo le va a tomar al estudiante hacer las actividades. En caso contrario, vamos a pedir y a veces se tiene la idea o mal idea de que entre más yo tarea deja a mi estudiante, más yuca soy como profesor o soy más bueno. Y eso no es un parámetro bueno para definir si soy bueno como docente o no. También tenemos que tener en cuenta qué estándares debo implementar, qué medios de comunicación voy a utilizar. La comunicación es algo importante en el modelo virtual, más que todo que nos encontramos todos confinados en nuestras casas, ¿no? Entonces necesitamos tener espacios o válvulas de escape donde los estudiantes puedan compartir sus dudas, comentarios, una conversación, una plática. No debe ser siempre una clase magistral. Pueden crear un espacio de una comunidad, un espacio de comunicarse, de hablar de otros temas que no tengan que ver con su curso, que puedan generar esa comunión con sus estudiantes. Algunas consideraciones importantes que les quiero compartir son estas. El tiempo virtual no transcurre de la misma forma que el tiempo presencial. Es algo importante. No pueden ustedes pensar que las 2 horas que daban en sus clases presenciales por semana va a ser las 2 horas virtuales y exactamente igual, porque ese escenario no es el más idóneo. No se debe replicar la clase presencial en un contexto de entorno que es diferente. Eso es algo importante que ustedes deben tomar en cuenta. Y también es importante, como les acabo de mencionar, medir la carga de trabajo para no tener un efecto contrario en nuestros estudiantes. Este webinar no es de diseño instruccional, pero me gustaría que ustedes me comenten qué tanto conocen del diseño instruccional. Le voy a pedir favor a Carla que lancemos la encuesta y que ustedes me digan si saben lo básico de diseño instruccional, si ya han hecho actividades de aprendizaje, si ya han diseñado cursos virtuales o si son expertos del tema. Puede ser que ya sean expertos del tema y los tips o recomendaciones que les voy a compartir voy a tratar de orientarlos de una forma muy práctica para que ustedes puedan, valga la redundancia, aplicarlo la próxima semana y a sus clases que están impartiendo de forma digital. Voy a responder a la pregunta. Vamos a ver cuál es el resumen de la respuesta de los participantes. Tenemos 295 personas conectadas en este momento al webinar. 297, ya sumaron 2 más. Vamos a ver qué opinan o qué tanto conocen el tema de diseño instruccional. Yo les voy a dar unas pequeñas pinceladas de qué es diseño instruccional y cuál es la importancia que tiene el diseño ante cualquier acción formativa en formato digital que yo realice. Es algo importante. Es como decir, la columna vertebral de toda acción digital es el tema del diseño. Ok. Tenemos estas 2 preguntas. Tenemos algunas preguntas. Les recuerdo que si tienen preguntas, por favor las pueden hacer por medio del chat. Luego me van a ir pasando las preguntas y para poder avanzar en el webinar voy a dejar las preguntas hasta el final, pero con mucho gusto le voy a ir respondiendo a cada una de ellas. Entonces, no sé si Carla tiene la solución ya a esta pregunta. Tenemos el 56% sabe lo básico. Muy bien. Y tenemos un 3% de expertos y eso me gusta también porque al final ustedes pueden compartir alguna otra idea. Entonces, ya han diseñado cursos virtuales, un 14%, y el 26% ya ha diseñado actividades de aprendizaje. Es un buen escenario para poder compartir algunos tips o algunos elementos importantes. ¿Por qué es importante el diseño instruccional? Número 1, porque permite elevar el nivel de aprendizaje a través de las actividades que se diseñan. Cuando yo diseño,
tengo el objetivo didáctico en mente, lo que yo quiero alcanzar que mi estudiante desarrolle como conocimiento, la gestión o generación de conocimiento, y lo que yo voy a diseñar como acción formativa va a ir buscando ese objetivo. Por lo tanto, es muy importante al momento de hacer un curso virtual que ustedes puedan diseñar y preguntarse cuál es el objetivo de lo que yo estoy haciendo. Buscar apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo que la información presentada tenga sentido, pertinencia y con objetivos claros. Muchas veces nosotros los docentes que estamos haciendo cosas virtuales nos enganchamos con alguna herramienta que nos gustó, hacemos un recurso, lo compartimos a los estudiantes y después nos damos cuenta que el recurso está muy bonito, pero no tiene ninguna pertinencia con los contenidos que estoy impartiendo en la clase, ni ningún objetivo el poder elaborar la actividad que yo estoy haciendo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta eso. También identifica metodologías y estrategias pedagógicas para favorecer y facilitar el aprendizaje y también aporta criterios pedagógicos, metodológicos y tecnológicos al momento de tomar decisiones. Por ejemplo, qué herramientas utilizar, en qué momento voy a utilizar las herramientas, cuáles estrategias o cómo puedo yo hacer un aprendizaje activo dentro de mi curso, etcétera, etcétera. También permite dosificar de forma efectiva el contenido, poder tener clara la dimensión lógica, espacial y temporal, cómo poder yo definir la secuencia de los contenidos, la presentación, las actividades que están relacionadas a esos contenidos y cómo yo voy a evaluar si el estudiante está aprendiendo. También me ayuda a establecer de forma clara las acciones y los medios para conseguir un objetivo de aprendizaje predefinido y un buen diseño pues cautiva a la mayoría de personas cuando se dan cuenta que tienen varios elementos o recursos dentro de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y les voy a compartir aquí cómo pueden ustedes estructurar una clase virtual. Obviamente, ustedes tienen mucha experiencia como docentes en clase presencial y también la pueden tener como docente virtual. Lo importante es que ustedes se den cuenta que aunque yo esté haciendo videoconferencias en este momento y después yo me dé cuenta que además de las videoconferencias yo tengo que hacer contenidos que le permiten al estudiante generar conocimiento, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que deben de planificar. La planificación es esencial en un curso, no solamente virtual y presencial. Es que ustedes tengan que tener en cuenta el programa que tenían al inicio del trimestre y cómo pueden ustedes adecuar ese programa de curso ante este nuevo escenario que nos da el tema de que todos estamos estudiando digital o virtualmente en este momento. Lo primero que ustedes deben de hacer es seleccionar los materiales adecuados a su contenido. Esos materiales normalmente en la clase presencial lo tomamos como referencia un libro de texto. Hoy en día lo que ustedes pueden hacer es curación de contenido, buscar materiales, compartir en la plataforma educativa. Por ejemplo, pueden buscar ustedes en internet buenos videos, buenas lecturas, buenos podcasts, buenas presentaciones, lo suben al GES y se lo compartan como material de apoyo a los estudiantes. Deben de pensar que cuando estén haciendo las clases presenciales, digitales a través de videoconferencia, deben de buscar interacción. Por ejemplo, utilizar herramientas, en el caso del Zoom, como lo hemos hecho en este webinar, que usted le permite la interactividad con los estudiantes. También en Zoom permiten los bedrooms, que básicamente generan grupos pequeños, y en esos grupos pequeños puede fomentar actividades de colaboración. También cómo poder yo mantener la interacción a través de grupos de WhatsApp o poder manejar diferentes herramientas o recursos que me permiten dosificar los contenidos. Después de que yo defino qué contenidos, qué estrategias de interacción y qué herramientas yo debo utilizar para cumplir un objetivo, yo debo de diseñar actividades que me permitan o favorezcan al estudiante a alcanzar dichos objetivos. Esas actividades pueden hacer actividades en línea, pueden hacer offline también, dejarle una tarea, luego que la hagan offline y la suban por la plataforma. Debo de buscar trabajo colaborativo, trabajo asistido, video remoto, trabajo individual, autodirigido, trabajo colaborativo guiado, algunas actividades interactivas usando tecnología. Si soy del área de sistemas, yo puedo buscar simuladores que le permitan al estudiante practicar código. Si soy del área de electrónica, podemos usar laboratorios virtuales o remotos. Si soy del área de química, hay laboratorios de química virtuales que le permiten practicar, ¿no? Y poder identificar si el estudiante está aprendiendo o no. Y por último, definir los medios de evaluación. La evaluación no es solamente hacer un examen de opción múltiple y que la plataforma lo califique. Hay diferentes métodos de evaluación como los portafolios digitales,
la evaluación de evidencia de aprendizaje continua, por ejemplo, que todas las semanas le puedan ir compartiendo lo que van aprendiendo los estudiantes de diferentes formatos, la retroalimentación multimodal, que elaboren videos, audios, que elaboren presentaciones, que les puedan compartir recursos donde puedan evidenciar el aprendizaje. Y todo eso planteado bajo una estructura de comunicación que es bien importante. Uno de los riesgos que tiene la educación virtual es que se pueda volver una educación de aislamiento, y es algo que no queremos. Lo que queremos es tener contacto con nuestros estudiantes, acercamiento, y poder llevar a cabo una clase muy cercana a la clase presencial que podamos llevar en la clase de la universidad. Les voy a compartir también cómo se puede traducir lo anterior, que es la parte conceptual, a una parte de esquema. Si, por ejemplo, ustedes tienen 6, 10 clases en su curso, les recomiendo que hagan un welcome kit, una pequeña presentación, un pequeño video, donde ustedes les digan a sus estudiantes en qué consiste la modalidad de estudio virtual que ustedes están implementando, aunque los estudiantes cada vez más utilicen tecnología como Instagram, Facebook, el TikTok y cualquier otra tecnología o herramienta o recurso o red social, eso no significa, o yo no puedo asumir como docente, que todos son pilas para la tecnología. Yo no puedo asumir eso. Debo de pensar que yo debo de construir elementos o recursos para que los estudiantes sepan claro o tengan claridad de qué va a ser la modalidad o cuáles son las características de la modalidad. Si yo dimensiono una semana, yo puedo pensar que si yo daba una clase o yo daba, por ejemplo, 3 clases de 1 hora por semana, yo puedo hacer 1 hora de videoconferencia. No significa que las 3 horas que yo daba en presencial, ahora tienen que ser 3 horas también en videoconferencia. Deben ustedes evaluar realmente si es lo más adecuado. Mi sugerencia es diversificar el tipo de actividades que ustedes pueden desarrollar, como videoconferencia, ejercicios guiados, actividades y también reutilización de materiales como videos de MOOCs. Hoy por hoy hay plataformas como edX y Coursera que están dando gratis todos los cursos. De hecho, la Universidad Galileo está dando sus cursos de una forma gratuita como una forma de colaborar a nivel mundial en este tipo de situaciones. Deben de ustedes de identificar que cuando hablo de videoconferencia no pueden ustedes únicamente preparar su PowerPoint y empezar a las 6:05 a terminar su PowerPoint y a las 6 empezar a dar la clase, a transmitir en vivo. Deben de ustedes preparar su clase de videoconferencia. Yo les muestro aquí un ejemplo. Cada vez que ustedes piensen en hacer una sesión virtual, que es una clase de videoconferencia, es una clase sincrónica, que todos coinciden en tiempo, traten de ustedes de hacer un guión. Y en ese guión ustedes identifican diferentes etapas que deben de ser claves cada vez que ustedes estén dando videoconferencias. Por ejemplo, acá yo hago un ejemplo, inicio. Yo voy a tomar 5 minutos y voy a repasar las reglas básicas por ejemplo, apagar sus micrófonos, las preguntas las podemos intercalar, poder tomar nota de lo que voy a explicar, tomar en cuenta dónde van a ver el video después de la videoconferencia, algunos avisos, notificaciones, etc. Después yo puedo tomar 20 minutos para desarrollar la parte conceptual. Yo puedo tomar en una presentación, dar mis explicaciones y generar preguntas detonantes, preguntas que generen el tema de la conversación, el tema de la interacción, el tema de que puedan participar sus estudiantes y no solamente el profesor exponiendo 2 horas y media de clases. Yo busco más que la exposición sea más corta y que el desarrollo práctico sea más grande. Por ejemplo, acá tenemos 30 minutos de desarrollo práctico, donde después de que yo di la parte conceptual, yo dejo abierto mi sesión virtual y empiezo a trabajar dinámicas y trabajo colaborativo. Se puede trabajar trabajo colaborativo y algunas acciones diferentes en el espacio digital cuando estemos inclusive haciendo videoconferencias. Es algo bien interesante que ustedes deben de encontrar herramientas que le permitan. Más adelante les voy a mostrar algunas ideas o herramientas. Y por último, siempre que ustedes finalicen su sesión virtual, hagan un cierre, hagan una síntesis de lo más importante, recapitulen y hagan reflexión de lo que debería haber aprendido el participante en esa sesión virtual y vinculen esa sesión virtual con los diferentes elementos que tienen en la plataforma digital. Si lo están haciendo a través de Zoom, que queda grabado automáticamente en el GES, vinculen esa sesión con más materiales de apoyo que ustedes puedan compartir en la plataforma, con videos, con recursos, con exámenes cortos,
con quizzes o con preguntas de foro que ustedes puedan continuar la discusión. Es importante buscar ese tipo de espacios que le permitan al estudiante terminar de generar ese conocimiento. Por último, algo importante acá, está este estudio que presenta el porcentaje de retención de los estudiantes después de participar en una conferencia, después de leer, después de ver materiales audiovisuales, después de ver materiales demostrativos. Está comprobado que más o menos el 10% de lo que leen, las personas lo retienen, el 20% de lo que ven o escuchan es lo que la persona retiene de información. Y casi siempre cuando hablamos de educación virtual, la mayoría de cursos se enfoca en este primer segmento, en conferencias, lecturas, PDF, descargables, pequeños videos y algunos videos demostrativos. Pueden alcanzar hasta un 30% de retención. Pero lo más importante que se debe tener en un espacio virtual es los grupos de discusión, el aprender haciendo, el que un estudiante le enseñe a otro estudiante es la mejor forma de garantizar que esa persona ya lo sabe. Por ejemplo, ustedes pueden generar, después de que yo dé mi conferencia, espacios para que las personas den un resumen de los videos que yo les compartí en la plataforma y que esta persona dé una pequeña conferencia o una pequeña síntesis o un mapa conceptual o que comparta algo que sintetice lo que aprendió y que de esa forma busque que otros estudiantes aprendan. Cuando un estudiante pasa por ese proceso, enseñar a otros, está garantizado un 90% que lo que está enseñando es porque lo aprendió bien. Y eso en las clases virtuales, una videoconferencia, un profesor exponiendo 2 horas, nunca se va a alcanzar. Factores importantes que se deben de considerar, y con eso voy finalizando la presentación del día de hoy. Piensen en modular. Cuando ustedes piensen sus clases o sesiones de videoclases, piensen en que ese sea algo modular. Si esa clase ustedes la imparten en otras secciones y hacen videos pequeños de 5 o 8 minutos, esos videos después los pueden replicar en las secciones. Piensen que una teoría de Legos. Yo puedo pensar que tengo un tema y lo puedo dividir en varios subtemas. Entonces voy a hacer videos pequeños de esos subtemas, pero cuando yo junte los subtemas, yo puedo compartirlo como un tema principal. Pensemos en el concepto del microlearning. Tienen que ser cápsulas educativas pequeñas. La atención de un estudiante, tengan por cierto ustedes certeza que si su clase la están haciendo de 1 hora o 2 horas de clase, si ustedes no tienen un método de verificación para ver si la estudiante está conectado, tengan por certeza que el estudiante se conectó, aparece la cámara apagada, el micrófono apagado y está viendo Netflix. Porque no hay una forma de garantizar que esté poniendo atención las 2 horas. Ni una forma de garantizar que esté 1 hora poniendo atención un estudiante. Por lo tanto, busquen transmitir la información en pequeñas cápsulas. Hay un concepto muy fuerte en los últimos años que es el concepto de microlearning. Pequeñas cápsulas de aprendizaje que puedan ustedes compartir. También enfoquen su aprendizaje en el video. En videos cortos. No necesariamente ustedes tienen que hacer todos los videos, pero ustedes pueden encontrar muchos videos en la web y hagan ustedes la curación, identifiquen qué videos y compártanla con sus estudiantes. Busquen estrategias lúdicas que le permitan tener mejor engagement o compromiso de los estudiantes ante sus clases virtuales. Traten la manera de identificar algunos ejercicios o ejemplos. O, por ejemplo, mañana van a estar compartiendo cómo poder utilizar herramientas para enseñar clases de matemática. Pero hay tableros digitales o pizarras digitales que yo le puedo ceder el permiso a un estudiante y que el estudiante resuelva el ejercicio. Como cuando pasábamos a los estudiantes al pizarrón y que ellos resolvían el ejercicio, se puede tener pizarras digitales colaborativas. El profesor hace el ejercicio y luego le cede el permiso a otra persona y esa persona hace la resolución del ejercicio. Podemos entregar insignias, podemos entregar reconocimientos digitales que le permiten al estudiante dar una motivación intrínseca de la participación. Por último, una frase que me gusta mucho, que es muy antigua, de Charles Darwin: las especies que perduran no son siempre las más fuertes ni las más inteligentes, sino que son las que se pueden adaptar al cambio. Y hoy, ante este escenario, tenemos el escenario de oportunidad de que nosotros como docentes nos podemos adaptar a estos cambios y podemos encontrar a través de estas metodologías un sinfín de buenas prácticas. Yo les voy a compartir algunas. Los invito al webinar de mañana. Mañana los profesores van a compartir tips y recomendaciones. Yo les voy a compartir algunas pequeñas tips o algunas muy generales. Por ejemplo, cuando ustedes estén diseñando
o planificando su clase para darla en clase virtual, tomen en cuenta qué tipo de contenido tienen sus cursos. Por ejemplo, yo clasifiqué los tipos de contenido en conceptual, numérico y aplicación. Si mis cursos son muy conceptuales, traten la manera de que sus videoconferencias tengan un 30% de su clase y den un 70% de recursos, herramientas, materiales para que la clase la generen de una forma asincrónica. No hay peor cosa que ver al profesor karaoke, que esté hablando y leyendo la presentación 1 hora y media y que el estudiante esté poniendo atención a eso. Si son conceptuales sus cursos, traten la manera de hacer pequeñas conferencias, dar más materiales, recursos y hacer otro tipo de videoconferencias, pero que sean prácticas. Resolución de una hoja de trabajo, resolución de dudas, paneles de exposición donde estudiantes presenten. Ustedes en Zoom le pueden ceder el permiso a sus estudiantes y que cada estudiante tenga 5 minutos para hacer la presentación de su síntesis, etcétera, etcétera. Si son numéricos o están enseñando procedimientos, métodos, técnicas, traten la manera que tengan un 40% de sus cursos en videoconferencia y un 60% con otro tipo de recursos. Y si son de aplicación, traten la manera que tengan un 50% de videoconferencias, pero que esas videoconferencias sean que usted pueda compartir el escritorio, que ustedes utilizar un simulador, que puedan estar enseñando a través de su escritorio diferentes cosas de una forma demostrativa y que luego el otro 50% tenga recursos o herramientas que le permitan al estudiante pues practicar. Les comparto aquí otro tips muy bueno que es herramientas para propiciar el aprendizaje activo. Tienen que buscar un aprendizaje activo, no pasivo del estudiante. Aquí ustedes tienen que tener claro el propósito educativo o el fin didáctico. Si ustedes quieren detonar o generar interés, conversación, diálogo y que genere bastante interacción con los estudiantes, una sugerencia de actividades en línea puede ser preguntas detonantes, pueden plantearle casos, noticias, situaciones, pueden presentar un video, hacer preguntas o contrapreguntas y luego que compartamos recursos como los TED Talks, que hay varios videos o Menti que pueden ustedes hacer encuestas, luego se va haciendo una discusión. Por ejemplo, si el propósito es que el estudiante pueda aprender a tomar decisiones, hagan ejercicios donde haya discusión de casos, donde haya juego de roles, donde haya lluvia de ideas. Algunas herramientas útiles que ustedes pueden tener son los foros o herramientas como Padlet, como la herramienta que ustedes pueden generar y compartir ese tipo de pizarrones digitales. Si están buscando como objetivo que el estudiante pueda comprender, hagan quizzes, mapas mentales, infografías, pero no lo hagan ustedes. Ustedes digan a los estudiantes que tienen que hacer un mapa mental y que utilicen herramientas como MindMeister y que luego lo presenten en la clase presencial, en la clase de videoconferencia. Y esa forma de poder el estudiante logre sintetizar la información, aprender y luego utilizar una herramienta para poder explicarse, le va a generar conocimiento y ese conocimiento va a ser de mucho más valor que solamente escuchar las clases en línea. También busquen compartir, colaborar, generar debates, trabajo colaborativo, discusiones, por ejemplo. Déjenle tarea a los estudiantes para que hagan videos con sus celulares, para que hagan podcasts con herramientas como Audacity, que pueden ustedes pedir al estudiante que haga un podcast de 2 minutos. No hay nada más difícil para mí, por lo menos para muchos estudiantes, que me pongan a hacer resúmenes de 1 minuto. Hay muchas cosas que yo quiero decir y tengo que aprender a sintetizar y a identificar cuáles son los aspectos más importantes, resumirlo, planificar mi minuto con un script y luego grabar mi audio. Eso es algo muy importante que ustedes pueden fomentar en los estudiantes. También hacer videos, portafolios, el tema de makers es bien importante que ellos puedan hacer y que puedan construir. Aquí yo les sugiero algunas herramientas. Hay un sinfín de herramientas. Vamos a tener un taller, un webinar solamente de compartir herramientas. Lo vamos a asociar a la taxonomía de Bloom. Le vamos a compartir unas templates, unas plantillas para que a ustedes se les facilite más la forma de integrar este tipo de herramientas. Pero hoy solo les di una pincelada de algunos aspectos importantes y herramientas que ustedes pueden utilizar. Y para finalizar, algunas conclusiones generales y con eso termino y le voy a dar la palabra para que me puedan hacer algunas preguntas. Algo importante, el concepto tradicional de educación cambió para siempre. O sea, ustedes háganse la idea que aunque Yamatei nos diga que regresamos en finales de mayo a las universidades o a mediados de junio, la educación no va a ser igual.
Vamos a aprender a partir de ahora, en cualquier momento, lugar y dispositivo, y los estudiantes, docentes y todo el claustro relacionado a la academia lo sabe, y sabe que no va a ser totalmente virtual. No quiere decir que después de la pandemia todo es virtual ahora. No, eso no va a pasar. Vamos a tener modelos blended, vamos a tener modelos donde va a haber clases presenciales, clases virtuales, algunas horas presenciales, algunas horas virtuales. Vamos a tener un aumento en nuestras ofertas académicas en las universidades, vamos a ofrecer más programas virtuales porque se van a dar cuenta que hay un mercado que está anuente a ese tipo de modalidad, porque nos vamos a dar cuenta que sí es posible hacer educación digital de diferentes formas, con diferentes modelos, y nos vamos a dar cuenta que cada vez más va a haber demanda de este tipo de modalidad. También es importante asumir nuestro nuevo rol como docente. Ya no podemos ser el dueño del conocimiento, el que sabía y daba la clase siempre. Hoy por hoy tenemos que mejorar nuestras competencias como comunicador, como productor de contenido y como facilitador. Tenemos que tener en cuenta que los estudiantes tienen necesidades diferentes, que para garantizar la calidad de un curso virtual debemos hacer énfasis en el diseño. No puedo yo, tal vez por la experiencia de 20 años de dar mi clase presencial, 5 minutos antes ir a la clase de la presencial y dictar mi clase y que me quede súper bien. Eso en el espacio virtual no siempre es bueno. Es siempre bueno planificar y saber qué voy a hacer en mi clase virtual. Además, súmenle ustedes una condicionante más fuerte. Cuando ustedes hacían eso, o lo hacían, o tal vez o no lo hacían, pero si se hace eso en la clase presencial, 25, 40 personas después de la clase, se van y se acabó. Pero cuando hacemos digital, ese video queda en línea, se puede compartir, lo pueden ver los papás, lo pueden ver los hermanos, lo puede ver el decano, lo puede ver el rector. Y si ustedes no están haciendo bien su clase virtual, va a ser más evidente. Por lo tanto, algo importante que usted debe tener siempre es planificar el proceso de su clase virtual. Se debe poner atención en la experiencia del usuario. Una de las características importantes de la educación virtual es que el aprendizaje gira alrededor del aprendiz, no alrededor del docente, alrededor del aprendiz. Y que hoy en día la tecnología permite para que este aprendizaje pueda adaptarse en función del estilo de aprendizaje del estudiante. Entonces es importante generar experiencias del usuario. Por último, un curso presencial no precisamente es de mejor calidad que un curso virtual, ni uno virtual mejor que uno presencial. La metodología o la forma o el método de entrega de la información o de la clase no garantiza la calidad de un curso. Puede usted recibir un curso virtual muy bueno o un curso malo virtual, o uno presencial bueno o uno malo presencial. Eso no lo define la modalidad, lo define quién lo imparte y cómo lo diseña. Esos son claves. Por último, para realizar la transformación digital en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, se necesita más que una herramienta de videoconferencia. Estoy convencido de esto y no puedo pensar en mi mente que después de 16 años de dedicarme a educación virtual venga alguien a decirme que el Zoom o la videoconferencia es la solución a la educación digital y es lo que estábamos buscando como una solución. No consigo eso en mi cabeza porque estoy de acuerdo que no es la solución más adecuada. Recuerden que es un proceso de enseñanza emergente, enseñanza de una vía. El aprendizaje se concibe de otra forma y el aprendizaje digital tiene que tener muchos otros factores o elementos que tienen que buscar la generación de conocimiento. Bueno, dejo el espacio para preguntas. Teníamos las preguntas por medio de chat. Tengo algunas preguntas que me han mandado acá. Tenemos ya también aquí algunas. Se ha hecho un listado. Tal vez usted me tira la pregunta, Carla, y yo le voy dando respuesta en la medida de lo posible. Sí, vamos a ver cuántas podemos contestar de estas. Fátima Orellana pregunta, ¿hasta qué punto recomienda WhatsApp? Hay docentes que no quieren migrar a plataformas online diseñadas para la educación. Y aprovecho a unir esta pregunta con la que nos hace también el doctor Nelson Amaro, que dice, en estos momentos estoy añadiendo WhatsApp y correo electrónico a lo que eran clases presenciales. ¿Qué otros instrumentos o mecanismos estima que son relevantes para esa comunicación? Creo que las dos van de la mano. Okay, muchas gracias, Carla. Bueno, como les digo, no hay una respuesta única para el tema de dónde, cuándo y cómo y a qué nivel utilizar las herramientas. Se puede tomar mucho en función del contexto del curso, el contexto de la carrera.
depende mucho del perfil del público objetivo o los estudiantes de los cuales ustedes están dando clases. Lo que sí es una realidad es que deben tomar en cuenta que el incluir la tecnología debe tener una estrategia y un proceso de cómo manejar. Eso significa que si yo estoy introduciendo WhatsApp, yo tengo que poner normas, porque no me gustaría recibir WhatsApp de estudiantes a las 11, 12 de la noche. Yo como docente puedo poner un plazo, o puedo poner jornadas, o puedo poner un día, y puedo ir midiendo cómo evoluciona ese tipo de estrategia. Lo que sí es claro es que cada vez que tengamos una herramienta de ese tipo, nos podemos esclavizar un poquito más y a veces a algunos profesores no nos gusta, a algunos profesores nos encanta y entonces va a depender mucho de cómo ustedes quieren manejar eso. Ese criterio usted lo tiene de definir y tomar en cuenta en función del entorno y contexto. Ahora bien, lo que preguntaba el doctor Amaro, el tema de WhatsApp es algo importante que se puede tener como herramienta. Otras herramientas alternas, por ejemplo, en el área de desarrollo se utiliza mucho la herramienta que es Slack, que es una herramienta muy similar a las herramientas como WhatsApp, que pueden uno responder preguntas. También se utiliza mucho los foros para poder recibir ese tipo de retroalimentación. ¿Qué otro tipo de herramientas se pueden utilizar? Creo que además de estas herramientas se pueden utilizar sesiones o espacios de resolución de duda. Por ejemplo, espacios donde se pueda tener interacción y no sea algo más, o tener algo más flexible, donde se pueda tener como ese espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Herramientas como tal, hay muchas. Como les digo, ustedes tienen que evaluar la que mejor se adapte a su entorno, al estilo de enseñanza de ustedes y al entorno que ustedes quieren desarrollar. Mi recomendación, tal vez lo más importante, es que cada vez que ustedes utilicen, definan estrategia, cómo lo van a implementar. Otro punto importante, evalúen qué tan bueno es o cómo funcionó y hagan el ajuste, porque siempre es importante. Yo siempre digo que la mejor versión de un curso digital es la que viene, porque la anterior seguramente nos permitió encontrar áreas de oportunidad y mejorar. Entonces, ustedes tomen en cuenta ese tipo de acciones, ¿no? Gracias. Natalie Juárez pregunta, desde su punto de vista, un curso presencial de 4 horas, al realizarle un diseño virtual, ¿en cuánto tiempo se convertiría? Considerando utilizar una metodología de Kolb. En contexto, la metodología de Kolb utiliza 4 fases: la experiencia concreta, la observación reflexiva, conceptualización abstracta, para llevar al estudiante al final a la experimentación activa o a la práctica. Okay, gracias. Les puedo recomendar algunos parámetros de tiempo, pero creo que me resumo más al diseño de la acción formativa. Cuando yo diseño la acción formativa, tengo primero el objetivo didáctico. Después del objetivo didáctico, yo defino qué contenidos y cómo voy a presentar esos contenidos. Y en función de eso, yo puedo ir definiendo tiempos. Si ustedes quieren apegar sus tiempos o evidenciar el tiempo que invierten los estudiantes, deberían de sumar después los tiempos de lectura, los tiempos de participación en videoconferencia, los tiempos que le va a tomar al estudiante hacer las actividades, la parte práctica, y luego pueden hacer una estimación de tiempos y verificar qué tanto tiempo invierte el estudiante. Como les digo, no hay una respuesta única. Va a depender mucho del contexto donde yo voy a implementar el curso y qué temática voy a impartir. Sin embargo, si yo tengo un curso de 4 horas, una recomendación rápida o buena práctica que ustedes pueden hacer es que no hagan 4 horas de videoconferencia. Eso los mata a cualquier estudiante y nunca van a aprender con esas 4 horas de videoconferencia. Traten la manera primero de dosificar qué tipo de recurso o qué tipo de información van a dar, qué tipo de actividades van a hacer, cómo lo van a evaluar, y luego traten la manera de incluir algunas estrategias. Por ejemplo, algunas sesiones donde utilicen espacios de lluvia de ideas, sesiones donde los estudiantes presenten también lo aprendido, o si ustedes les dejan una investigación, o si ustedes les piden que hagan una resolución de problemas, traten la manera de buscar ese tipo de diversificación de recursos y de contenidos, que se los va a agradecer mucho el estudiante, ¿no? Les puedo cuantificar más o menos el tiempo, sí. 4 horas de cursos, eso le va a significar a ustedes tal vez el doble o el triple de diseño de contenidos, o el tiempo que ustedes van a invertir en diseñar esa acción formativa. Pero cuando usted ya tiene la acción formativa, lo puede reutilizar y replicar en otras secciones y luego compensar ese tiempo que ustedes invirtieron. Además,
van a saber aprovechar de una forma correcta el uso de la tecnología y ustedes van a evidenciar a través de sus videos, porque recuerden que queden los videos, una forma muy buena de impartir sus clases, ¿no? Eso tal vez al final les puedo compartir, yo tengo aquí un listado de referencias, les puedo compartir en la página galileo.edu page de unas clases virtuales, les puedo compartir el día viernes algunas plantillas. Las plantillas son las que nosotros utilizamos y le va a permitir a usted dimensionar qué contenidos, cuánto y cómo. Y entonces usted después hace el cálculo de tiempo de inversión y entonces ahí va a poder usted estimar esas 4 horas, cómo las puede usted convertir a un espacio virtual. Muchas gracias. Esa dirección también ha estado compartiéndose a través del chat. También las grabaciones de esta y de otros webinars aparecen en esa misma página que acaba de indicar el doctor Morales. Claudia Echeverría comenta, soy del Colegio Santa Teresita, por ahora encargada de la materia de comunicación en tercero primaria. Deseo hacer la primera clase virtual de una forma agradable para involucrar de mejor manera. ¿Qué consejo me da? ¿Qué clase era, me dijo? ¿Perdón? ¿Qué clase dijo que era? Comunicación, tercero primaria. Son niños de tercero primaria, clase de comunicación. Bueno, ese es un excelente ejemplo y una excelente oportunidad porque me pone fuera del contexto universitario y me pone en el tema de colegio y a nivel de primaria. Entonces, el primer consejo que usted tiene que tener es analizar y diseñar a quién va a la actividad. Ver las características de sus estudiantes, como son niños entre, me imagino, 9, 10 años tal vez, van a tener ciertas dificultades. La atención de ellos no van a tener 40 minutos de viéndolas ustedes dando la clase. Una sugerencia que ustedes pueden tener es importante, siempre iniciar su primera clase dando las normas. Por ejemplo, enseñarle a los estudiantes cómo se cierra el micrófono, cómo se comparte el micrófono, por qué es importante mantener el silencio cuando el profesor está hablando. Llamémosle netiquette, o sea, aspectos importantes que debe tomar en cuenta el niño, que sí se le puede formar, que sí se le puede explicar. Algo importante que podemos tener es poder utilizar recursos lúdicos, el poder tener materiales o recursos, no herramientas, sino que un lápiz, un papel. Yo le puedo enviar en la plataforma del estudiante una imagen como esta, que la pueda recortar y que después de esos recortes yo pueda tener una actividad dirigida donde ellos estén haciendo actividades que normalmente hacían en su colegio. Cortar, pegar, asociar, ese tipo de habilidades psicomotrices, cognitivas que se tenía planificado, usted en su curso las puede seguir desarrollando en el espacio virtual. Lo que sí tiene que hacer es diseñar. Tiene que contemplar primero la netiquette, porque es importante darle las pautas y normas generales, y luego generar un recurso que le permita a usted tener certeza que cuando usted dé la clase, ellos tengan insumos a los cuales estén acostumbrados. Porque no puedo cambiarlo de la noche a la mañana a decirle a ellos ingresen a este link y empiecen a utilizar esta herramienta, porque va a ser una brecha muy, muy grande, ¿no? Entonces, eso puede ser un consejo. Algunos otros consejos importantes que puedan compartir videos adecuados a las edades, que puedan compartir recursos realmente útiles que puedan aportar al proceso. Pero tal vez mi mayor recomendación es que no los aleje mucho a lo que normalmente está acostumbrado el estudiante en su clase. Usted trate la manera de diseñar la actividad de los contenidos para acercarlos y dejarlos de la misma manera que lo tenía usted en su clase presencial. El licenciado Sergio del CID indica que la conferencia se ha dirigido muy excelentemente a la educación digital online. Pero si hay alguna estrategia que usted le pudiera recomendar para seguir cuando tienen clases pregrabadas. Yo creo que aplica lo mismo. ¿Quién preguntaba eso, Carla? El licenciado Sergio del CID. Ok, licenciado del CID. Yo creo que aplica exactamente lo que les explicaba y les compartía el diseño, no solamente para la clase virtual, me enfoqué un poquito más para la videoconferencia porque en mi mente es como la mayoría de colegios, universidades están en esa etapa aún. Entonces lo enfoqué un poquito como recomendaciones, pero esas mismas recomendaciones aplican para los videos que usted quiera hacer pregrabados. Por ejemplo, usted tiene que diseñar un storyboard, un script, un texto.
tienen que tener un hilo conductor, qué va a hablar, qué va a decir, en qué momento, cómo lo va a decir. Usted puede generar un script para facilitar el momento de comunicar. Usted puede buscar videos de cómo poder mejorar la comunicación. Los docentes no estamos acostumbrados a dar clases frente a una cámara y eso nos puede atemorizar muchas veces. Y cuando vemos una cámara, un estudio de grabación, cuando vemos la computadora, no tomamos en cuenta aspectos importantes como la vestimenta, la presentación, la forma de comunicarnos, las habilidades de comunicación que debemos tener. Todo ese tipo de cosas se deben de manejar. Pero el principio sigue siendo el mismo. Si yo voy a hacer videos pregrabados, primero los tengo que diseñar. Y si lo quiero diseñar, primero contemple análisis y diseño. ¿A quién va dirigido el video? ¿Cuáles son las características de su público objetivo? ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta? ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta? ¿Y cómo lo puedo vincular a la clase? Todo ese tipo de recomendaciones que vimos aplica también para los recursos grabados, ¿no? También les podemos compartir en la página algunos recursos adicionales. De hecho, también ahí hay unos microcursos, unos miniscursos que hemos colocado ahí de cómo grabar videos, cómo poder manejar ese tipo de contenidos. Si le da un vistazo al link, seguramente le puede servir o puede ser de mucha utilidad. Gracias, doctor. Esa respuesta también apoya a las personas que nos han estado preguntando sobre qué seminarios o qué cursos se les recomienda. En la página que les hemos compartido en el chat van a encontrar no solamente los cursos y enlaces hacia ellos, sino que también material y otro tipo de información que les puede ser de utilidad. Esta es la página. Entonces, solo para que vean acá, en esta parte de aquí hay microcursos. Cómo producir video, qué herramientas voy a utilizar, cómo crear actividad de aprendizaje en línea, cómo aplicar el curso multimedia, qué es el aprendizaje rápido y pequeñas cápsulas o qué es multimedia interactiva. Son algunos cursos que tenemos en Galileo para que ustedes lo puedan utilizar. Son cursos de corta duración. Si le dan ustedes su clic aquí, van a aparecer aquí videos y en cada video pues va a aparecer algunos ejemplos, algunas ideas, algunos materiales que se van compartiendo, ¿no? Ahí está Carla. Bueno, hay más preguntas, ya estamos al filo de la 1:30, entonces vamos a... ¿Será el tema, por favor? Sí, vamos a tener una última pregunta y agradecemos a todas las personas su participación también por el chat cuando hicieron sus cuestionamientos. Maribel nos pregunta, comenta, buenas tardes, mi nombre es Maribel Martínez, docente del Colegio Valle Verde. Mi duda es, mi curso es conceptual para el área de diversificado y me gustaría siempre promover el trabajo en equipo. ¿Qué estrategia me recomienda? Mil gracias, excelente presentación. Ok. Algunas estrategias pueden ser, por ejemplo, yo he utilizado mucho Google Docs y en Google Docs he utilizado, por ejemplo, el trabajo colaborativo, donde presento un documento donde los estudiantes pueden construir. Por ejemplo, si yo les dejo un proyecto, les dejo una tarea, los estudiantes pueden colocar juegos de roles y compartir diferentes actividades. ¿Ya no estoy compartiendo mi pantalla? ¿Veo acá? No. Ok, lo voy a dejar así porque por el tema de tiempo. Pero les decía que una estrategia puede ser utilizar Google Docs, pedirles a los estudiantes que puedan utilizar, por ejemplo, hay una estrategia que se llama búsqueda del tesoro. Yo como profesor puedo venir, darles 5 links de referencia, luego hacer 5 preguntas y que los estudiantes vayan respondiendo y que esas respuestas lo vayan haciendo a través de Google Docs, pero que cada estudiante tenga un rol. El estudiante que pueda venir y sintetizar la información, el estudiante que pueda venir y buscar nuevas referencias. Hay diferentes estrategias como herramientas, ¿no? Pero un tip puede ser esto, el generar trabajo colaborativo a través de herramientas como Google Docs que permiten que en un mismo documento varios estudiantes puedan aportar. También otro tipo de estrategia puede ser el que ellos puedan presentar a través de videos y que cada uno tenga un rol y que cada uno pueda generar un pequeño video de 1 minuto, 1 minuto y medio y que lo puedan compartir. Igual, hay muchas otras estrategias que pueden ser de mucha utilidad. Lo importante es en el espacio colaborativo es que tienen que definir bien los juegos de los roles y tienen que definir también la rúbrica de evaluación. Cada vez que ustedes utilicen una estrategia de implementación haciendo uso de tecnología, deben de generar una rúbrica de evaluación y comunicar de forma directa a los estudiantes cómo van a ser evaluados
a través de qué ponderación y qué es lo que ustedes van a calificar, para que lo tengan claro ellos. Entonces, siempre que ustedes dejen una actividad, tienen que hacer una rúbrica de evaluación. Tal vez ese es el tip o la recomendación más importante, ¿no? Bueno, creo Aquí que vi una estamos... pregunta más, o ya estamos. Hay varias preguntas más. Hay varias. Si quieren, le hacemos una pregunta más y con eso finalizamos. Les agradezco mucho su participación. Como les digo, hoy iniciamos la jornada de seminarios del mes de mayo. Vamos a tener en la página habilitado 2 seminarios al público abierto, por lo menos cada semana. Estén atentos a la página de la próxima. Este fin de semana creo que vamos a habilitar ya y ustedes puedan entrar. Lo hacemos como un aporte a nivel de país porque consideramos que es una excelente oportunidad para que toda la gente que esté involucrada en el tema de educación dé el salto al tema de incluir tecnología. Y como les digo, esto puede terminar en mayo o puede terminar a mediados de junio, pero lo que ustedes van a aprender en todo este tiempo y lo van a poder seguir aplicando, les van a dar muchas nuevas oportunidades. Les saluda Esther Contreras. En mi caso he encontrado dificultad en cuanto a que no todos los alumnos cuentan con internet en casa o incluso no tienen disponibilidad de dispositivos para asistir a la clase. He tenido problemas en cuanto a la entrega de tareas, la hacen fuera de tiempo. ¿Hasta dónde debemos ser flexibles los maestros con los alumnos para la entrega de tareas o asistencia a las clases virtuales? Ahí me la puso difícil porque tengo 2 tipos de respuesta, pero va la respuesta política. La respuesta política es que tenemos que tener mucha flexibilidad porque estamos ante la situación de que los estudiantes no estaban preparados tampoco para este tipo de eventualidades. Y entonces tenemos que tener mucha flexibilidad y podernos tener mucha empatía y ponernos en los zapatos de las otras personas porque puede ser que el papá perdió el trabajo y que no tiene para pagar el internet, de que el internet es de muy bajo ancho de banda y que tiene 3 hijos estudiando y que entonces le dificulta, o tiene 3 hijos estudiando y solo una compu para los 3 hijos. Puede pasar muchas situaciones. Mi recomendación tal vez lo más adecuado es que ustedes tengan cierta flexibilidad. Recuerden que en este momento de emergencia lo que estamos buscando es un modelo emergente. Entonces, esa flexibilidad le va a permitir que los estudiantes puedan seguir aprendiendo con ese tipo de dificultades. Después de esta pandemia, ustedes tienen que tomar en cuenta también que puede seguir trabajando la plataforma y que tal vez pueden apretar un poquito más. Pero mi consideración o recomendación es que tengan flexibilidad y que traten de manera de tener acompañamiento. Recuerden que hoy por hoy, no sé si hay mucha gente en colegios, pero hay muchos colegios que ya están recibiendo quejas de sus papás. No solamente por el tema de que los estudiantes no están conectados, sino que porque el papá ahora es el profesor y que el papá, además de que es profesor, está haciendo teletrabajo porque tienen que seguir trabajando. Y entonces, ¿dónde están los profesores dando, qué están haciendo? Entonces, ya hay muchas quejas en ese sentido. Entonces, lo importante a nivel de colegio, mi recomendación es que los directores tengan una muy buena comunicación con los profesores. Es una muy buena oportunidad para generar una escuela de padres, de familia, para que también pueda recibir webinars de cómo poder orientar a sus hijos en este tipo de situaciones, cómo poder apoyar a sus hijos en este tipo de recursos. Una escuela de padres virtuales no está descabellada para los colegios porque también tienen que comunicar, educar, tener una buena relación con los papás. Yo creo que es un momento importante donde los papás, hijos y los colegios deben su gran esfuerzo y buscar cómo poder superar este momento. Que como les digo, tiene que buscar la sostenibilidad porque no podemos seguir con el modelo de solamente dando videoconferencias de 40 minutos porque no tienen licencias, o si tienen licencias de 1 hora y que tengan que dar solamente videoconferencia. Tienen que buscar alternativas que le permitan al estudiante aprender y que el papá esté contento en diferentes ámbitos, ¿no? La recomendación es que hagan encuestas, que pregunten a los papás, que tengan una buena comunicación, papá, profesor, estudiante, y que sean flexibles. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que de esta manera terminamos el webinar de hoy. Gracias al doctor Morales y a ustedes por su participación y
van a ver más de estos webinars. Vamos a estar anunciándolos en las diferentes páginas y medios de comunicación. Muchas gracias a todos.